Querido espectador, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es una verdad profunda y reveladora que te guiará hacia el corazón del propósito divino. Quédate hasta el final, porque en este relato se encuentra el misterio del sufrimiento humano y la grandeza de la justicia de Dios. La historia de Job, su prueba y restauración, es un mensaje para todos nosotros, una advertencia, una promesa, y sobre todo, una llamada a la fe inquebrantable. Dios quiere hablarte hoy a través de esta narrativa sagrada, así que no apartes tu atención, porque lo que descubrirás aquí puede cambiar tu vida y tu relación con el Creador. Reflexión inicial, el sufrimiento y la fe. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, vivía en la próspera tierra de Uz. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. En su devoción y santidad, era bendecido con riquezas incalculables, poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, y su hogar estaba lleno de la alegría de sus 7 hijos y 3 hijas. A los ojos de todos, Job era un reflejo del favor divino. Sin embargo, lo que estaba por acontecer en su vida demostraría que la verdadera fe no se mide en momentos de prosperidad, sino en la oscuridad más profunda del sufrimiento. ¿Por qué los justos sufren? Esa es la pregunta que los humanos hemos hecho durante siglos. Job, en su devoción a Dios, se vería sometido a la más dura de las pruebas, no por su pecado, sino por la confrontación cósmica entre el Creador y Satanás. Un día, mientras los ángeles se presentaban ante el Señor, Satanás apareció también entre ellos. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor. Satanás respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Y aquí, Dios hizo una pregunta trascendental: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Job 1:8. El reto de Satanás era claro: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Job 1:9-11. Así comenzó la prueba de Job. Dios permitió que Satanás lo probara, pero sin tocar su vida. El sufrimiento de Job, una lección de fe. En un solo día, el mundo de Job se desmoronó. Sus rebaños fueron saqueados, sus siervos asesinados, y lo más doloroso de todo, sus hijos murieron cuando un viento poderoso derribó la casa donde celebraban juntos. Job 1:18-19. Este devastador momento es una de las escenas más conmovedoras en las Escrituras, y sin embargo, en medio de su dolor, Job mostró una fe inquebrantable. Rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó en adoración, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Quién podría mostrar tal fe en medio de tanto dolor? Job lo hizo. Pero su prueba no había terminado. Satanás, insatisfecho con la respuesta de Job, regresó ante Dios. Esta vez pidió que se le permitiera herir el cuerpo de Job, convencido de que, si su salud fuera tocada, Job finalmente maldeciría a Dios. El Señor permitió esta segunda prueba, y Job fue cubierto de llagas dolorosas de la planta de los pies hasta la coronilla. Job 2:7. El dolor físico y la incomprensión de sus amigos. El sufrimiento físico de Job era insoportable, tanto que su esposa, en su desesperación, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero una vez más, Job mostró una fe que trascendía la lógica humana. Recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos el mal, respondió. Job 2:10. A pesar de su dolor, Job no maldijo a Dios. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Al principio, se sentaron en silencio junto a él durante 7 días, respetando su dolor. Pero luego, sus palabras se convirtieron en una carga adicional. Ellos, siguiendo la antigua creencia de que el sufrimiento era castigo por el pecado, empezaron a acusar a Job. Dios no rechaza al íntegro, dijo Bildad. Job 8:20, insinuando que Job debía haber pecado gravemente para sufrir tanto. Pero Job, manteniendo su integridad, respondió con una profunda declaración de fe: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Job 7:25. El clamor de Job y la respuesta de Dios. En su angustia, Job clamó a Dios, buscando respuestas. Oh, si tan solo supiera dónde hallarle, exclamó. Job 23:3. Estaba desesperado por entender por qué un Dios justo permitiría tanto sufrimiento en la vida de un hombre justo.
Pero el cielo parecía guardar silencio. Sin embargo, incluso en su desesperación, Job no dejó de confiar en Dios. En uno de los momentos más impactantes, declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 1:15. Finalmente, Dios respondió a Job, no con una explicación, sino con una revelación de su poder y majestad. Habló desde un torbellino, diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Con una serie de preguntas, Dios le mostró a Job que su sabiduría y poder trascienden la comprensión humana. No siempre podemos entender por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. Job, al escuchar la voz de Dios, se humilló. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. Job 42:6. Reconoció que había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. La restauración de Job, el poder de la justicia divina. Y entonces, después de haber pasado por las pruebas más duras, Dios restauró a Job. No solo le devolvió el doble de sus riquezas, sino que también le concedió una nueva familia. Job vivió una vida larga y próspera, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos. El mensaje final es claro: Dios, en su justicia, siempre tiene un propósito. El sufrimiento no es una señal de abandono, sino una oportunidad para demostrar la profundidad de nuestra fe. Así como Job fue restaurado, también lo seremos nosotros si permanecemos fieles, confiando en que el Señor siempre tiene un plan mayor que nuestra comprensión limitada. La profundidad del sufrimiento y la fe inquebrantable. Mientras continúas reflexionando sobre la historia de Job, es importante entender que este relato no solo habla del dolor físico o material. La prueba de Job es un espejo que refleja las más profundas preguntas del alma humana: ¿por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios en nuestros momentos de desesperación? ¿Qué propósito tienen las pruebas que parecen devastar todo lo que conocemos? Job nos enseña que el sufrimiento humano no siempre tiene una respuesta inmediata. Incluso cuando la razón parece estar ausente, Dios está obrando en nuestras vidas. El sufrimiento no es una señal de castigo o rechazo, sino una forma en la que Dios moldea nuestro carácter, revela nuestra fe y nos acerca más a Él. La historia de Job nos invita a reconsiderar nuestra relación con Dios. Cuando las bendiciones abundan, es fácil mantener la fe, pero cuando todo parece desmoronarse, es ahí cuando la verdadera profundidad de nuestra confianza en el Señor se pone a prueba. En esos momentos oscuros, Dios nos llama a mirar más allá de las circunstancias presentes y a recordar que su plan trasciende lo visible y lo temporal. La voz de Dios en el torbellino, el poder de la humildad. Cuando Dios finalmente responde a Job, lo hace de una manera que pone todo en perspectiva. En lugar de ofrecerle una explicación detallada sobre el porqué de su sufrimiento, Dios le muestra su inmensa sabiduría y majestad. Con preguntas que revelan la vastedad de su creación, Dios recuerda a Job que su entendimiento va mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender. Has mandado tú a la mañana desde tus días, y has mostrado al alba su lugar. Job 38:12, pregunta Dios. Y más adelante, ¿puede el hombre dominar el leviatán o ponerle freno a sus fauces? Job 41:1. Estas preguntas son un recordatorio poderoso de que nosotros, como seres humanos, somos parte de un plan divino más grande, un plan que no siempre podemos ver ni comprender en su totalidad. La lección aquí es profunda: Dios no tiene la obligación de explicarse a nosotros. Lo que se nos pide no es comprensión absoluta, sino confianza total. Job, al escuchar la voz de Dios, se da cuenta de su pequeñez frente a la inmensidad de la creación y de la sabiduría divina. Y es en ese momento, en su humildad, cuando encuentra la paz. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé?, dice Job. Me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 40:4-42:6. La restauración, el testimonio de la fidelidad divina. Después de todo el dolor, la duda y el clamor de Job, Dios le devuelve no solo lo que perdió, sino el doble. Job no solo fue bendecido con más riquezas, sino que tuvo nuevos hijos y vivió una vida plena. Las Escrituras nos dicen: y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Esta restauración no es solo material, es un símbolo de la justicia y el amor de Dios. Job había sido probado, había enfrentado la más dura de las crisis, pero en todo momento, mantuvo su fe, incluso cuando todo lo que tenía le fue arrebatado. Y al final, Dios le mostró que su sufrimiento no había sido en vano.
Job se convirtió en un testimonio viviente de la justicia de Dios, y a través de su historia, podemos ver que la fidelidad en medio del sufrimiento siempre será recompensada por el Señor. La llamada a la fe: confía en Dios incluso en la oscuridad. Querido espectador, la historia de Job no es solo una narración de tiempos antiguos. Es una invitación personal a que, en medio de tus propias pruebas y sufrimientos, confíes plenamente en Dios. ¿Estás pasando por un momento de dolor o incertidumbre? ¿Sientes que las bendiciones de Dios se han apartado de ti y te preguntas por qué? Esta historia te recuerda que el sufrimiento no significa abandono. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo claramente. Job nunca supo sobre el diálogo celestial que dio inicio a sus pruebas. No conocía la conversación entre Dios y Satanás que desencadenó su sufrimiento. Sin embargo, Dios tenía un propósito más grande en todo ello. Al igual que Job, puede que tú no entiendas el porqué de tus pruebas ahora, pero Dios te llama a confiar, a perseverar y a recordar que Él tiene un plan perfecto, incluso en medio del dolor. Llamado final: una invitación a la transformación. Si has llegado hasta aquí, te invito a que no te quedes solo con la historia de Job, sino que la uses como un faro en tu propio viaje de fe. La obra de Dios en nuestras vidas no siempre es clara al principio, pero si permanecemos fieles, como lo hizo Job, veremos la restauración y el propósito detrás de cada prueba. Dios te está llamando hoy a confiar más profundamente en Él. A no rendirte cuando la vida se vuelve difícil, a no abandonar tu fe cuando todo parece perdido. Porque si Job pudo ver la justicia de Dios después de su sufrimiento, tú también puedes. Únete a este camino de fe, comparte este mensaje con otros, y juntos, caminaremos hacia una comprensión más profunda de la obra de Dios en nuestras vidas. Suscríbete, comparte tus pensamientos y reflexiones, y lleva este mensaje de esperanza a aquellos que también están enfrentando pruebas. Dios quiere revelarse en medio de tu sufrimiento, y si confías en Él, verás su gloria manifestarse en tu vida. El Señor es fiel, incluso cuando no entendemos su plan. Confía, persevera, y verás su justicia y restauración en tu vida. Amén. Reflexión moral: un salmo de fe en medio del sufrimiento. Oh, almas que escuchan este mensaje, atendamos al susurro de Dios en medio del tormento. Así como Job, el justo y temeroso del Señor, fue arrojado al abismo del dolor, también nosotros, en nuestra debilidad, caminamos por senderos oscuros, donde las sombras del sufrimiento nos envuelven. El sufrimiento no hace distinción, no es cuestión de justicia humana, sino de un propósito que solo el Creador entiende. Oh Señor, el Altísimo, que colocas las estrellas en su lugar y haces temblar la tierra con tu poder, nos revelas que la fe verdadera no se mide por los días de luz, sino por la firmeza que mostramos en las noches más oscuras. Job, tu siervo fiel, fue despojado de todo, y, sin embargo, en su desesperación, clamó tu nombre. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Que su testimonio de sufrimiento y de fe sea como una lámpara encendida para aquellos que vagan por el valle de la sombra. En nuestras vidas, también nos enfrentamos a tormentas, y nos preguntamos: ¿dónde está Dios en mi angustia? ¿Por qué soy yo quien soporta el dolor, la pérdida y la incertidumbre? Más allá de nuestra comprensión humana, tu plan, oh Señor, se despliega como un misterio profundo, moldeándonos a través del fuego, purificando nuestras almas como oro refinado. Tú, oh Dios, no nos abandonas. Aunque nuestros corazones se rompan y nuestras fuerzas flaqueen, nos recuerdas que el sufrimiento es una forja donde forjas nuestro espíritu, y a su tiempo, la restauración llega con el amanecer. Así como restauraste a Job, más allá de sus heridas y sus lágrimas, también restauras nuestras vidas cuando depositamos nuestra confianza en ti. El sufrimiento es real, pero más real es tu presencia que nunca nos deja. Al final de la prueba, la justicia de Dios se manifiesta, no con respuestas que calmen nuestra mente, sino con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta reflexión sea una ofrenda de esperanza, y que nuestras almas encuentren consuelo en el poder del Señor. Oración. Oh Señor de los cielos y de la tierra, con corazones rendidos venimos ante ti. Te damos gracias por el ejemplo de tu siervo Job, quien, aun en medio del dolor, no abandonó su fe en ti. En la prueba y la angustia, tú no te apartas de nosotros. Tú, que formaste el universo con el poder de tu palabra. Permites que pasemos por el fuego, pero nunca nos dejas consumirnos en las llamas. Tu mano nos sostiene, aun cuando no podemos ver el camino.
Cuando el dolor nubla nuestros ojos y el miedo oprime nuestro corazón. Tu voz nos llama, como llamaste a Job desde el torbellino. Nos invitas a confiar en tu sabiduría que trasciende nuestra comprensión. Señor, tú eres nuestra fortaleza en la tormenta. Tú eres nuestro refugio en medio de la desesperación. Y por eso hoy te damos gracias. Porque, aunque no siempre entendamos, sabemos que tu plan es perfecto. Así como restauraste a Job después de su aflicción, también restaurarás nuestras vidas con tu justicia divina. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad. Por ser un Dios que nunca abandona a sus hijos, sino que nos guía a través del valle del sufrimiento, hacia campos de esperanza y paz. Oh Dios de misericordia, hoy clamamos a ti. Danos el valor de seguir adelante. Cuando las pruebas nos abrumen y el dolor sea intenso. Llénanos con tu paz, que todo lo envuelve. Bendito sea tu nombre, oh Señor. En los días de abundancia y en los días de necesidad. Porque tú das y tú quitas. Pero siempre para nuestro bien, siempre para cumplir tu propósito eterno. Invitamos a todos los que nos escuchan a orar con nosotros. Oh Señor, enséñanos a confiar en ti como Job lo hizo. Haz que nuestro corazón permanezca firme. Y que en medio del dolor, nuestras bocas siempre te alaben. Amén y amén.